Ministro, cambiando un poco el tema por la crisis de las ISAPRES y esta ley corta que fue anunciada, sobre hacia dónde va dirigido. ¿Se ve alguna forma de salvar un poco a las ISAPRES o no se está pensando en eso precisamente con la ley corta? Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que ha habido muchos comentarios, artículos, entrevistas, editoriales, columnas, y que se han construido sobre el supuesto de que el gobierno no ha estado haciendo nada respecto del tema de las ISAPRES. La verdad es que el gobierno lleva varios meses trabajando en el tema de las ISAPRES. Se ha estado trabajando internamente entre el Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Salud, ¿cierto?, la Superintendencia de Salud, el FONASA, el Ministerio y también el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia, en fin, los distintos organismos involucrados. Para poder resolver sobre pasos siguientes a dar, lo primero era tener claro las implicancias del fallo de la Corte Suprema. Eso se resolvió con la respuesta al recurso de aclaración que presentó la Superintendencia, que tuvo su respuesta al día siguiente, la semana pasada. Esa respuesta permitió definir más claramente hasta dónde llegaba la retroactividad de algunas de las medidas y por lo tanto los requerimientos de devolución de fondos a los afiliados, y también permitió clarificar un tema que era bien importante, que era el de la exclusión en las tarifas de los menores de 2 años. Hecho eso, se ha seguido trabajando. Y lo que se ha ido avanzando está hecho principalmente pensando en los afiliados, pensando en que, ¿cierto?, si las ISAPRES hoy día tienen 3 millones de afiliados, esos afiliados tienen que tener claro, ¿cierto?, cuál va a ser el régimen de salud al que van a estar sujetos en el futuro, eliminar, ¿cierto?, lo más posible elementos de incertidumbre entre esas personas y evitar, ¿cierto?, que sea el Estado o simplemente una situación particular de una AFP que los obligue a tener cambios bruscos en sus planes de salud. Entonces, para eso, digamos, eso es lo que se está trabajando. Obviamente, siempre para eso es necesario tener una instancia de conversación con las ISAPRES. Como sabemos, las ISAPRES anunciaron su retiro de la mesa de trabajo. No sé si habrán cambiado de opinión en lo más reciente, pero la verdad es que, como dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, la verdad es que parece muy inconsistente que, refiriéndose a los fallos recientes de la Corte Suprema, a el desempeño y las decisiones que fueron tomando las ISAPRES en los años anteriores, habiendo habido una serie de acciones legales en torno a eso, ¿cierto?, las ISAPRES se pongan en una situación de exigir determinadas acciones al gobierno. Creo que lo que corresponde más bien es colaborar, dado que todos, ISAPRES, gobierno, etcétera, todos tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y particularmente frente a los afiliados del sistema. Ministro, buenas tardes. A propósito de lo que consultaban sobre las ISAPRES, la incertidumbre sí está instalada en las personas que están en estas aseguradoras. Por lo tanto, si llegase a ocurrir esto que dicen las ISAPRES, que están a punto de quebrar, etcétera, que exigen solución, ¿se le puede obligar a los usuarios de las ISAPRES a cambiarse a FONASA? ¿Es la única alternativa que hay? Sí, bueno, lo que el gobierno defina respecto de esto lo va a comunicar en su oportunidad a la ministra de Salud, que es la autoridad correspondiente al sector. Así que creo que tenemos que tener un poco más de paciencia. Este es un tema que no es sencillo, que no fue creado por un problema que no fue creado por el gobierno. Así que, digamos, lo que tenemos que dar el tiempo suficiente para que logre articularse, ¿cierto?, una definición que abarque las distintas aristas que tiene este tema. Muy cortito, solamente usted fue entrevistado ayer en un programa de televisión, en Tolerancia Cero, fue entrevistado y señalaba, y por eso se lo preguntaba, señalaba aquello, decía,
No se le puede obligar a la gente a cambiarse en este caso, de un sistema de salud. La única alternativa, si uno está en ISAPRE, es FONASA, digamos. O sea, lo que buscamos es darle es que exista una respuesta y alternativas para los afiliados al sistema que sean lo menos complicadas posible. Eso significa, ¿cierto? Como decía en ese mismo programa, hacerse cargo de una situación que se fue incubando durante varios años, ¿eh? Así que yo simplemente digo que tengamos un poco más de paciencia, no sirve de mucho que yo les esté dando como pistas por aquí y por allá, sino que más bien esperemos a tener cierto el planteamiento en su integridad por parte de la ministra de Salud. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar por desempleo, 7,9% este último trimestre de 2022, si bien se mantiene respecto al trimestre anterior, sube en 12 meses. Quería saber cómo lo miran ustedes esa cifra, en concreto también la creación de puestos de trabajo y cómo se proyecta que venga la cesantía este año, considerando el periodo de desaceleración económica que estamos enfrentando. Claro. Respecto de la encuesta de empleo que se dio a conocer hoy día, lo que vemos es que la tasa de desocupación sigue estable en el 7,9%, donde ha permanecido durante, me parece que son 7 trimestres móviles seguidos, lo cual da cuenta de un mercado del trabajo que, si bien, cierto, en términos de la demanda de empleo, en el margen se ha ido enfriando, en términos de los balances, todavía sigue relativamente estable. Respecto a esta encuesta, yo creo que sería interesante destacar 2 cosas, o 3, digamos. Primero, que hay una incorporación de personas a la fuerza de trabajo. La tasa de participación se había mantenido bastante estable durante varios meses, ahora hay un pequeño incremento, lo cual significa particularmente que hay un número importante de mujeres que estaban fuera de la fuerza de trabajo y que ahora se están incorporando, algunas de ellas inmediatamente a desempeñarse en un empleo, otras a buscar empleo, y es lo que hace aumentar el número de desocupados. Por otro lado, en términos de la creación de empleo, seguimos con un escenario en el cual la creación de empleo está concentrada en el empleo asalariado, mientras que el empleo no asalariado, particularmente lo que es más asociado a empleo informal, permanece relativamente estable. Es decir, los empleos que se están creando en la economía siguen estando focalizados en empleo asalariado. Ahora, si miramos los datos de variación respecto de la encuesta anterior desestacionalizada, lo que vamos a ver es que hay un incremento en el alrededor de 20.000 ocupaciones de un trimestre móvil al siguiente. Eso significa, y la mayoría de ellos nuevamente concentrados en empleo asalariado. Eso significa que la economía todavía tiene alguna capacidad de generar empleos adicionales. Hago notar que esta es la cifra desestacionalizada, porque además este es un periodo de estacionalidad relativamente alta en el mercado del trabajo. Así que yo creo que, si bien es razonable esperar que con la caída de la demanda interna y la actividad haya algún efecto mayor sobre el mercado del trabajo, eso todavía se va a demorar y probablemente sea un efecto más moderado de lo que se ha estado anticipando hasta ahora.